Nuestra conferenciante de hoy es Caitlin Marie Ward. Es la asesora senior de migración con la Oficina de Justicia y Ecología de la Conferencia Jesuita de Canadá y los Estados Unidos. En su rol, ella desarrolla y coordina los esfuerzos de defensa de los derechos de los inmigrantes, promueve una reforma migratoria integral y humana y aborda los problemas de derechos humanos, especialmente en América Latina. Ella nació en el hospital de Georgetown en Washington, D.C. y desde entonces ha estado inmersa en la tradición jesuita desde ese punto. Obtuvo una licenciatura y un máster en la Universidad de Georgetown en literatura y en estudios latinoamericanos, respectivamente. Después de completar sus estudios universitarios, Caitlin Marie trabajó en los servicios legales de Georgia a través del Cuerpo de Voluntarios Jesuitas. Fue allí donde se introdujo por primera vez en la cuestión de migración y trabajando con asistente legal en casos relacionados con trabajadores agrícolas en los Estados Unidos con visados de trabajos temporales. Mientras cursaba su maestría, Caitlin Marie hizo una pasantía con la Conferencia Jesuita. Después de un descanso de 2 años, ella volvió a la Conferencia Jesuita para dirigir los esfuerzos de incidencia de los derechos humanos y la política de inmigración de Estados Unidos. Ella habla muy bien español, lo cual me tiene con la boca abierta de haber nacido en este país y haber aprendido español en la escuela, pero con su esfuerzo perfectamente habla el español. Así que bienvenida a nuestro instituto, Caitlin Marie. Me callo ahora para que el micrófono sea todo tuyo. Gracias, Silvia. Buenos días. Hola a todos y todas. Gracias al Instituto Pedro Arrupe por invitarme a hablar hoy. Como ha señalado Silvia, hoy hablaré de las perspectivas de la reforma migratoria bajo la administración de Biden. Pues solo han pasado 3 meses desde la toma de posición de Biden y ya han pasado muchas cosas. Y no puedo hablar de todo ello sin aburrirlos a todos, así que básicamente voy a cubrir los puntos principales y luego dejaré tiempo para preguntas de modo que pueda abordar lo que más les interesa a ustedes. Entonces, voy a empezar por la frontera entre los Estados Unidos y México, ya que lo que está ocurriendo allí vuelve a ser noticia. Las 2 políticas con mayor impacto en la frontera son los de protocolos de protección al migrante, Migrant Protection Protocols, conocido como MPP por sus siglas en inglés, más conocido como Quédate en México, otro nombre de esa política, y también Título 42, Title 42. Quédate en México fue una de las políticas emblemáticas de la administración de Trump. Se anunció por primera vez en diciembre de 2018, pero no se despegó realmente hasta el verano, entre la primavera y el verano de 2019. Bajo esta política, los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo que llegaban a la frontera entre Estados Unidos y México, eran obligados a regresar a México para esperar el resultado de sus procedimientos de inmigración. Era muy común que las personas tuvieran que esperar meses solo para una audiencia preliminar. No tenían prácticamente ninguna red de apoyo, ni vivienda estable, ni oportunidades de trabajo cuando eran enviados a México. Las ciudades de tiendas de campaña surgieron a lo largo de la frontera, la más famosa siendo la de Matamoros. Cuando se anunció el programa, DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, dijo que eso les permitiría destinar más recursos a aquellos con casos legítimos de asilo, pero rápidamente se hizo evidente que el verdadero objetivo del programa era disuadir totalmente la migración.
Ahora quiero compartir con ustedes un breve video de una mujer llamada Denia, que fue sometida a, un programa, a ese programa de Quédate en México. Su historia ilustra cómo en lugar de ayudar a quienes necesitan protección, el MPP dejó a quienes habían huido de la violencia en sus países de origen en un estado de mayor vulnerabilidad. Ese video fue grabado por Alejandro Olayo, quien presentó la semana pasada en un albergue en Ciudad Juárez. Mi nombre es Denia Lisset, vengo de Honduras, tengo 24 años de edad, soy madre soltera, tengo 2 hijos. Ahí fui víctima de una violación por una pandilla que se llama Los Polleros en mi ciudad. Entonces, ahí, bueno, después de eso de la violación, yo entré en un trauma, ¿verdad? Bueno, intenté en alguna ocasión quitarme la vida por lo que había pasado, porque nunca me habían violado hasta esa ocasión. Sí, había conseguido un trabajo y por eso ellos me habían hecho la propuesta de vender droga, porque yo trabajaba en una empacadora. Entonces ahí había bastante influencia de personas, de hombres y todo eso. Entonces ellos me hicieron la propuesta de que yo tenía que venderles, distribuirles droga ahí. Pero también estaba mi trabajo, ¿verdad? Si se dan cuenta, ir presa. O sea, son tantas cosas que a uno se le viene. Si no le vendo, me matan. Y si les vendo, puedo ir presa. Y ellos no lo sacan a uno. Me mandan para aquí, bueno, ya se imagina la indignación, tanto que hemos sufrido en ese camino y que no nos dejara, el temor de regresar a México, pues nos dijeron de que aquí nos iban a dar asilo, habían albergues que estaban, que el presidente había hecho un tratado con México y que aquí ya habían albergues, que aquí que no íbamos a correr riesgo porque aquí habían albergues. Y nos dieron baño, comida, para que nos trataran bien. Pues yo esperaba, por mi situación, esperar, ¿verdad?, hasta octubre, pero mi hijo ya no puede, ya no resiste la comida, ya ayer me le pegó calentura porque no almorzó ni cenó. Entonces todo eso lo pone a pensar a uno, y si me salgo para afuera con el temor a que me puedan secuestrar. Ya ayer supuestamente salieron unas personas que parece que la secuestraron. Entonces todo eso lo pone a pensar, si me da miedo regresar también a mi país, pero también me da miedo quedarme aquí. Esa historia de Denia pues es muy parecido a la historia de muchas personas que fueron sujetos a esa política de MPP. Alrededor de 70,000 personas fueron devueltas a México bajo este programa. De ellas, solo unas 25,000 permanecen en el programa. Algunos fueron puestos en libertad condicional en Estados Unidos.
Unos pocos pudieron obtener asilo en México, pero se puede suponer que la mayoría simplemente se desgastaron por la incertidumbre y el estrés de la espera, como fue el caso con Denia, y simplemente abandonaron sus casos. Ahora, legalmente Biden puede terminar fácilmente el programa, lo que hizo poco después de su toma de posición. Sin embargo, procesar realmente a los que se quedaron en Estados Unidos, especialmente porque todos deben ser sometidos a pruebas de coronavirus o a la cuarentena, antes que puedan reunirse con sus patrocinadores en Estados Unidos. Este proceso ya ha comenzado y el secretario Mayorkas del Departamento de Seguridad Nacional dice que espera procesar a unas 300 personas al día. Aunque no es un proceso rápido, Biden está avanzando en el cierre de una de las políticas más perjudiciales de Trump, que es algo bueno. Bueno, entonces Biden ha terminado esa política de la época de Trump, pero una de las políticas de la época de Trump que Biden no ha eliminado y no sabemos cuándo la va a eliminar son las restricciones del título 42, Title 42, que a partir de mañana cumplirán un año. El título 42 prohíbe todos los viajes no esenciales, cerrando así la frontera a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, porque buscar asilo no se considera viajes esenciales, un viaje esencial. Se han producido unas 500,000 expulsiones desde que se anunció esta política hace un año. Aunque las llegadas de inmigrantes disminuyeron significativamente al principio de la pandemia, creo que habían como 16,000 personas arrestadas en la frontera en abril de 2020, ha aumentado constantemente el número de personas llegando a la frontera cada mes después de abril del año pasado. Ahora estamos en un punto en el que estamos viendo un número que no habíamos visto desde la última oleada migratoria que ocurrió en el verano de 2019. Aunque los críticos de Biden dicen que la gente está llegando como respuesta a la retórica más humanitaria de Biden en torno a la migración, la realidad es que la frontera sigue cerrada para la mayoría de los migrantes. El gobierno de Biden ha eximido a los menores o hay una excepción para los niños y niñas no acompañados que constituyen alrededor de 1/3 de las llegadas actuales. Aunque en términos de números brutos hemos visto un pico significativo entre enero y febrero de este año. También se han visto obligados a aceptar algunas unidades familiares, ya que México ha cambiado recientemente sus leyes y ahora se niega a aceptar a los migrantes que viajen con niños pequeños que son expulsados de Estados Unidos. Antes de la pandemia, los migrantes podrían haber sido disuadidos de intentar cruzar la frontera ilegalmente por la amenaza de un proceso penal, que podría impedirles otras formas legales de inmigración. Sin embargo, ahora, en medio de la pandemia, a los migrantes de México y Centroamérica simplemente se les toman las huellas digitales y se les procesa y se les deja en México. Entonces no hay consecuencias tan graves a intentar cruzar sin autorización. Por lo tanto, el elevado número que vemos ahora puede que no sean individuos distintos, sino más bien algunas de las mismas personas que intentan entrar mes tras mes.
Los niños y niñas que llegan a la frontera sureste de los Estados Unidos plantean un desafío único, ya que por ley solo pueden ser retenidos en instalaciones de procesamiento en la frontera, en CBP Holding Facilities, durante 3 días antes que deban ser trasladados a un refugio manejado por el Department of Health and Human Services, donde pueden reunirse con sus familiares en los Estados Unidos. Sin embargo, hasta hace poco los albergues estaban funcionando con una capacidad reducida como respuesta a la pandemia. Esto ha dado lugar a que los niños y niñas permanezcan en las instalaciones de procesamiento de la patrulla fronteriza CBP más allá del límite legal de 72 horas. Y estas instalaciones son las mismas que que fueron criticados, nombrados como espacios donde los niños y niñas tenían o estaban guardados en jaulas. Esas son las mismas instalaciones. Y llevó a la administración de Biden a abrir varias instalaciones temporales que son costosos de operar y no están autorizados por el Estado, lo que aumenta la preocupación por las condiciones en las que los niños y niñas pueden ser mantenidos. En el lado positivo, Biden anunció que estaba reiniciando el programa de menores centroamericanos, Central American Minors Program, que se ejecutó como un proyecto piloto bajo la administración de Obama, pero que fue rápidamente cancelado por la administración de Trump, dejando a varios 3,000 niños y niñas que ya habían sido aprobados para viajar abandonados. A través de este programa, algunos niños y niñas pueden iniciar el proceso de asilo desde sus países de origen, aliviando así cierta presión en la frontera. Sin embargo, reiniciar este programa llevará mucho tiempo. Y por ahora parece que más allá de terminar con el programa de Remain in Mexico, MPP, el asilo está lejos de restablecerse por completo en la frontera entre Estados Unidos y México. Bueno, pasando ahora al interior del país, una de las promesas de la campaña de Biden fue comprometer un importante capital político para lograr por fin una reforma legislativa de la inmigración. Por supuesto, conceder la ciudadanía a todos o incluso a algunos de los 10.5 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos solo puede hacerse a través de la legislación, a través del Congreso. Pero Biden puede y ya ha tomado algunas medidas para al menos proteger a ciertos individuos de la deportación. Por ejemplo, en su primer día en el cargo, Biden emitió una orden ejecutiva que revocaba un orden de la administración de Trump que daba prioridad a casi todas las personas indocumentadas para su deportación. También Biden puso en marcha una moratoria de 100 días en casi todas las deportaciones a la espera de una nueva revisión del proceso y de las prioridades para deportación. Sin embargo, un juez federal en Texas ha puesto una pausa a nivel nacional en la moratoria que sigue en vigor definidamente. El gobierno de Biden también restableció la discreción fiscal para los jueces de inmigración y estableció prioridades provisionales para la deportación.
aunque estas siguen siendo bastante amplias. Por ejemplo, aquellos que hayan cometido un delito grave, un aggravated felony, según la definición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pueden ser objeto de deportación. Y aunque suene aterrador, un delito agravado, un aggravated felony, a efectos de la ley federal de inmigración, en realidad es una categoría muy amplia que abarca más de 30 tipos de delitos. Además, las prioridades no exigen ni prohíben el arresto, la detención o la expulsión de ningún no ciudadano. Por lo tanto, aunque la retórica de Biden es muy diferente a la de Trump, la reforma significativa de la aplicación de la ley de inmigración sigue siendo remota. Por ahora, las acciones cotidianas de aplicación de la ley de inmigración dependen menos de Biden y más del comportamiento de los funcionarios individuales del ICE, que están encargados de la aplicación de la ley de inmigración en el interior del país. Y muchos de los funcionarios de ICE siguen siendo los mismos de una administración a otra. Pues un grupo destacado que Biden ha logrado proteger de la deportación es de los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. En su primer día en el cargo, Biden emitió otro memorándum relativo al programa DACA. En general fue algo simbólico, pero emitió una instrucción importante que dijo: el secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el fiscal general, tomará todas las acciones que considere apropiadas de acuerdo con la ley aplicable para preservar y fortificar DACA. Esto, por supuesto, es un repudio a Trump, que intentó sin éxito acabar con el programa, pero también permite a los 65,000 beneficiarios activos de DACA renovar su estatus e invita a más de 300,000 personas elegibles para DACA a solicitarlo. Incluso después de todo lo que han pasado en los últimos 4 años, los que tienen DACA ahora aún no pueden estar tranquilos, ya que el programa aún enfrentan desafíos legales. Específicamente, en el año 2018, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto con otros 6 estados, presentó una demanda que desafía la legalidad del propio programa de DACA, como Obama no tenía el derecho de emitir o de crear ese programa. El juez aún no se ha pronunciado o tomado una decisión final en el caso. Sin embargo, se trata del mismo juez que emitió una orden judicial preliminar sobre DAPA, otro programa que fue diseñado para proporcionar alivio de la deportación y permisos de trabajo a los padres indocumentados de ciudadanos y estadounidenses y residentes permanentes legales. Pues por lo tanto, el destino de DACA es todavía muy incierto. Pues es realmente muy lamentable que el futuro de los Dreamers y de los beneficiarios de DACA sean tan inestable, dado el amplio apoyo que tiene esta población en ambos partidos. Según una encuesta realizada por Pew Research Center, 3/4 partes de los adultos estadounidenses dicen que están a favor de conceder
un estatus legal permanente a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños. Pues no es de extrañar que el 91% de los que se identifican como demócratas o de tendencia demócrata estén a favor de la concesión de un estatus legal, frente a solo 45% de los republicanos o los que se inclinan por los republicanos que dicen lo mismo. Pero, sin embargo, esas cifras demuestran que existe un apoyo bipartidista a una solución legal para los Dreamers. Por ahora, una solución permanente para los Dreamers representa la mejor oportunidad que tiene Biden para cualquier tipo de reforma migratoria. La Cámara de Representantes dio el primer paso para hacer realidad esta esperanza al aprobar el jueves pasado, la ley de sueño y la promesa americana con apoyo bipartidista, American Dream and Promise Act. Pues queda por ver si se puede encontrar 60 votos en el Senado para una Dream Act limpio, y eso en limpio quiero decir que ofrezca una vía para la ciudadanía a los Dreamers sin poner en peligro a sus padres u otros familiares indocumentados que podrían ser objeto a una mayor aplicación de la ley de inmigración. A pesar de haber introducido el Dream Act en el Senado, Lindsey Graham, el senador republicano de Carolina del Sur, ya ha dicho que ve una solución para los Dreamers como parte de un proyecto de ley más amplio y que no apoya una versión limpia del proyecto. Aún así, se produce una decisión negativa en Texas. Eso se crearía una enorme presión sobre el Congreso para apruebe rápidamente una solución para esta población tan simpática. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pues la ley del sueño y de la promesa americana, American Dream and Promise Act, representa la estrategia fragmentaria de los demócratas para la reforma migratoria, en contraposición a un plan para intentar aprobar la gigantesca ley de ciudadanía estadounidense de 2021, US Citizenship Act of 2021 de Biden, que entre otras muchas cosas proporcionaría un camino ganado de 8 años hacia la ciudadanía para los 10.5 millones de personas indocumentados en Estados Unidos. Otros proyectos de ley sobre la mesa que proporcionan una vía de legalización y o ciudadanía incluyen la ley de modernización de la mano de obra agrícola, the Farm Workforce Modernization Act, la ley de ciudadanía para trabajadores esenciales, Citizenship for Essential Workers Act, que eso daría un camino hacia la ciudadanía para alrededor de 5 millones de personas que trabajan en industrias esenciales durante la pandemia. Todos esos proyectos de ley se enfrentan a una ardua batalla para conseguir 60 votos en el Senado. Sin embargo, los demócratas no pierden la esperanza todavía. Supuestamente el Congreso comenzará el proceso de revisión de la Ley de Ciudadanía, US Citizenship Act, en abril. Tampoco han dado ninguna indicación de que estén dispuestos a negociar con los republicanos
el aumento de la financiación para la aplicación de la ley, con la excepción de la modernización de los puertos de entrada, el uso de la tecnología en los puertos de entrada. Pero no están pensando, no están considerando como más dinero, más fondos para CBP o ICE o más dinero para construir el muro o algo así. Tampoco están considerando la reducción de las disposiciones de legalización. Bueno, voy a detenerme aquí. He hablado de varias cosas, pero en muchos aspectos solo he empezado a rascar la superficie. Sin embargo, quiero asegurarme de que tengo tiempo para responder las preguntas y de que abordo lo que a ustedes les interesa. Solo digo eso para concluir. Pues Biden ha sido muy intencionado a la hora de señalar un cambio hacia la política de inmigración que sea más acogedora, respetuosa e inclusivo. Lo ha hecho tanto en la forma de hablar de la inmigración como en poner a fin a algunas de las políticas más destacadas de Trump, algunas de las cuales he mencionado, como la de Quédate en México, así como otras que no he mencionado, como la prohibición de la inmigración a varios países africanos y de mayoría musulmana, o la emergencia nacional de Trump. Sin embargo, al examinar más a fondo, podemos ver lo difícil que es no solamente desmantelar completamente las políticas puestas en marcha por el expresidente Trump, sino también promulgar reformas significativas y necesarias. Deshacer el daño causado por el abandono de los derechos humanos de los migrantes por parte del presidente Trump llevará mucho tiempo. También como alguien moderado, el instinto de Biden también será de proceder con cautela. Por último, sin una supermayoría en el Senado, tendrá dificultades para conseguir que cualquier parte de su agenda sea aprobada en el Congreso. Por si fuera poco, la situación actual de COVID complica aún más una situación que ya era muy compleja. Entonces, pues eso es un resumen breve de las perspectivas de reforma migratoria bajo la administración de Biden.